Y también cuesta Y sí, plata. por Ahora supuesto. sí la tenemos a Judici del otro lado. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo llegaste a este hallazgo? Y primero, ¿cuál es tu primera interpretación? Porque es un numerazo. Es un numerazo, es decir, déjame plantear una vez más el tema. Ajustamos a los jubilados, pero le pagamos más al aparato propagandístico. Sí, es realmente sorprendente. Nosotros pedimos informes sobre los gastos en publicidad oficial. Laura lo sabe, desde hace muchísimos años hacemos un seguimiento continuo sobre la inversión publicitaria de jefatura de gabinete y de los organismos descentralizados. En este caso, las cifras, el salto presupuestario de 759% en un año, del 2020 al 2021 del PAMI, nos llama mucho la atención. Por supuesto, la publicidad oficial es una herramienta para dar a conocer información de interés público, y es considerable que en la pandemia se haya comunicado desde PAMI todo aquello que tendría que ver con los servicios, la vacunación, la atención de los jubilados. Pero fíjense qué curioso que durante el 2020, en el peor momento de la pandemia, en las 3 olas que afectaron más que a nadie a los adultos mayores, el PAMI destinó a publicidad oficial 27 millones de pesos. Y sin embargo, en el 2021, cuando la pandemia estaba en una fase más suave, digamos, para los adultos mayores, sí, empezó a incrementarse hasta llegar a 232 millones, que si miramos bien después en la ejecución, el mismo organismo informa, la Dirección Nacional de Publicidad Oficial, dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública y de Jefatura de Gabinete, nos informa que las partidas ejecutadas por el PAMI en inversión publicitaria en el 2021 fueron aún mayores, 244 millones. Son casi 10 veces más. Esto sí, es exactamente 8 veces más. 8 veces más de lo que se gastó en 2020, se gastó en el 2021. Y cuando vos mirás la proyección de la ampliación presupuestaria, sí, del PAMI, ves que durante el 2020 y el 2021 se fue incrementando el presupuesto global del PAMI. Alberto Fernández le giró partidas extras a Luana Volnovich, y ese incremento llegó del 2019 al 2021 nada más que al 118%. Es muchísimo el incremento presupuestario. Pero entonces, ¿por qué se desfasa de esa manera las partidas que van a la inversión publicitaria? Si mirás la distribución, entonces, de los medios que recibieron esa publicidad durante el 2021, también llama mucho la atención, porque hubo medios que recibieron casi el 1000%, 940%, por ejemplo, en un salto de un portal de noticias del 2020 al 2021. No hay explicación para eso. Lo estuve hablando con distintos diputados y senadores en el día de hoy. Se van a hacer presentaciones seguramente para que se den más informaciones, porque el PAMI es un organismo descentralizado, pero tiene que rendir cuentas sobre la ejecución presupuestaria también en el ámbito parlamentario. Entiendo además, Silvina, que eso que estás diciendo, que bueno, que había millones de pesos destinados a un portal, entiendo que son medios con afinidades con el gobierno, ¿no? Medios kirchneristas, con lo cual, bueno, estamos hablando de una comunicación militante. Es algo que suele suceder, lo venimos viendo recuerden, ya desde los años 2006, 2007, 2009, con el conflicto con la ley de medios, fue el año donde más evidentes fueron estas asimetrías, y donde a través de la publicidad oficial se ejercía censura directamente, porque hubo medios como La Nación, como Perfil, que no recibieron ningún recurso de publicidad oficial de los gobiernos kirchneristas. Ahora, sí, incluso esto no peor, sucede. Había aprietes a empresarios, a supermercados. No, en la época de Moreno se le sacaba la pauta a Clarín y a Nación, vamos a hablar concretamente. No, pero peor que eso, se apretaba a empresarios, a supermercados para que no auspicien en los medios, en los diarios. Eso se le sacó claro. Y además de eso, por eso hay que mirar muy bien estos recursos siempre. Durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, en la página de la Secretaría de Comunicación Pública estaban al día la información de quién recibía pauta. Eso sería bueno que ahora se haga, digamos. La Secretaría de Comunicación Pública lo hace, pero está desactualizado ese listado, y por eso el PAMI o el ANSES, son organismos descentralizados, tienen un menor control sobre dónde se ponen estos recursos.
Pero llama mucho la atención en el caso del PAMI ese salto de 27 millones a 244. Fíjense que además en los gobiernos anteriores del kirchnerismo la pauta servía para generar recursos y comprar medios. Fue el caso de Spolky, fue el caso de un montón de empresarios kirchneristas que llegaron a la compra de medios a partir de estas abultadas partidas de publicidad oficial. En este gobierno, hay que decirlo, eso no ha sucedido por las partidas de jefatura de gabinete y por eso hay que revisar muy bien estas partidas del PAMI, porque los medios que se han disparado entre el 2020 y el 2021 en una asignación de recursos mucho mayor tienen que ver con aquellos medios que repiten el relato oficialista. Silvana, por eso tenemos que poner mucho la mirada en la integralidad de la distribución de pauta de todos estos organismos. Claro, yo lo quiero sacar un poquitito de esta cuestión. Luana Volnovich quedó esta semana en el medio de la tormenta, ¿no? Por una cuestión de doble vara, al menos así lo vemos nosotros en esta mesa. Te dicen que no podés usar dólares, pero no podés comprar dólares, pero al mismo tiempo se van de vacaciones afuera donde todo se paga en dólares. Y al mismo tiempo por la mala prestación del PAMI, porque hay mucha gente que se queja de la mala prestación. Y yo creo que los jubilados, el sector de jubilados es uno de los más golpeados por la gestión de Alberto Fernández, justamente por el ajuste del haber en términos reales. Y al mismo tiempo me decís que, por otro lado, se está gastando un montón de dinero. Me parece que también hay una incongruencia importante. Y yo creo que es irritante en el primer es una forma en la de decirlo. primera mirada, ¿no? Es una manera de decir, el presupuesto de un organismo o del gobierno nacional es la hoja de ruta, es la manera de saber para dónde va la gestión, y cuando un organismo, en vez de atender las necesidades más urgentes de los jubilados, sobre todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria en un momento de pandemia, destina estos recursos a la publicidad, es algo que dice que no tienen en cuenta las verdaderas prioridades de atención sanitaria. Y con este viaje de no solo Luana Volnovich, lo grave es que ha ido también con ella su segundo, que es su pareja, pero tampoco está en el organismo la secretaria general, con lo cual hay en un momento donde la atención sanitaria se empieza a complicar por la cepa Omicron, cada día estamos con gente con más necesidades de atención primaria y la gente del PAMI no está, y hay una anarquía en el organismo, sumado a este tema de que nos dicen en una hoja de ruta de gestión como un presupuesto que les importa más la publicidad oficial que la atención de los jubilados. Me parece que es algo a revisar, no solo por la oposición, los distintos diputados que pueden hacer pedidos de informe o la ciudadanía, por el propio gobierno, porque está diciendo mucho de una falta de prioridades hacia los jubilados, cuando al aplicar la fórmula que aplicaron, los jubilados perdieron contra la inflación, y cuando ahora, a partir de una asignación de recursos que el Estado, que el Poder Ejecutivo le hace al PAMI, en vez de destinarla a beneficios mayores para los jubilados, lo destinan a campañas de Federico Andajasi publicidad. levantó la mano y te quiere también preguntar. A ver. Sí, Silvana, usted hablaba de publicidad. Ahora, yo creo que hay que diferenciar publicidad de propaganda. Y cuando uno entra, por ejemplo, a la página del PAMI, más que publicidad se encuentra con propaganda. Parece el viejo manual peronista, ¿no? Mostrando jubilados sonrientes, felices, incluso aparecen marcas y demás. Ahora, ¿se puede hacer un seguimiento? ¿Se puede trazar a dónde fue ese dinero y si efectivamente se invirtió todo eso en publicidad o en propaganda? La verdad que la información, lo que nos informa, los datos que nos dan es solamente presupuestarios. No tenemos la información de qué campañas fueron las que se pautaron a partir de cada medio que recibió esos recursos. Eso sería muy importante también que lo puedan proveer. La resolución 247/16 que se había sancionado en el 2016 era justamente para eso, para que haya un registro de beneficiarios de pauta, para que haya criterios objetivos para su distribución y además para que las campañas publicitarias que el gobierno tiene que hacer, porque está bien que el gobierno comunique, que diga dónde tiene que vacunarse la gente, cuánto van a cobrar los jubilados, dónde pueden acceder a sus medicamentos. Eso está muy bien, para eso es la publicidad oficial, para dar a la gente la información pública que necesita. Ahora, las campañas que se den sobre esto, sobre todo en un momento tan grave donde hace falta comunicar información tan sensible y tan fundamental para la población, esas campañas deberían estar planificadas. Esto no sucedió y no está esa información.
Roberto, Silvana, a ver, chiquitita. Una pregunta chiquita. Silvana, no, tiene que ver con, en realidad, con el tema de la propaganda y con algo que se conecta con respecto al peronismo, que es el nepotismo. Vos recién mencionaste la pareja de Luana Volnovich que viajó con ella. Bueno, ayer se difundió una lista en donde la mayor parte de la familia Volnovich vive del Estado. Y esto se replica en un montón de otros lugares del Estado y de miembros de la cámpora del kirchnerismo que emplean familiares en puestos del Estado, que viven del Estado. ¿Hay una oligarquía estatal que nos está gobernando? Es un debate que se dio, también se dio en el gobierno de Cambiemos, y recordá un decreto que firmó el presidente Macri para evitar que los rangos de ministros o de conducciones de organismos, como en este caso Volnovich, tuvieran empleados en sus mismas áreas parientes. Esto realmente, que la segunda persona a cargo del PAMI sea su pareja y que los dos decidan irse en un momento tan grave como esto, me parece que ya pasa el análisis del nepotismo, sino que es una cuestión de irresponsabilidad. Deberíamos también ver quién maneja las áreas de publicidad del organismo, porque según tengo entendido también hay una persona vinculada a Volnovich. Lo vamos a estar siguiendo ese tema. Ahora sí, le quería preguntar a Roberto Kachanowski, ¿está bien que el Estado haga estas cosas? Está pésimo, obviamente. A ver, coincidimos que el Estado la AFIP tiene que informar cuando hay que pagar determinado impuesto, o en el caso del PAMI... No, eso está clarísimo. Eso está claro. Ahora, lo que están haciendo acá básicamente es sacarle la plata de la gente que trabaja para hacer publicidad en beneficio de ellos. Propaganda. Es propaganda política, es propaganda política. La publicidad promocionó la venta de este celular. ¿Sí? Ellos están haciendo la propaganda es para la política. Y ellos están vendiendo su proyecto político con el fruto del trabajo de la gente, que ni siquiera puede llegar a fin de mes. Así que yo te diré... Ayer estuvo Eugenio Semino acá. ¿Quién? Eugenio Semino, el director de La Tercera Edad, y dijo que él había internaciones demoradas, que casi no había, digamos, programa de salud mental, de que los jubilados no estaban yendo a los lugares para controlar sus patologías por los contagios de COVID. O sea que vos, que sos un especialista de gasto público, encima se gasta mal, porque evidentemente muchos pacientes no están pudiendo ser atendidos. No, mira, cuando vos mirás el presupuesto, son 5.600 páginas. El presupuesto del 2021... y el del 2022 ahora debe ser un poco más porque tenía algunos artículos adicionales. Pero hay otro dato que tenés. Te presentan el presupuesto y después por DNU te cambian el monto y la asignación de los recursos. ¿Sabés cuántos cambios hubo por DNU este año? No tengo la menor idea. 18. El gasto público aumentó un 31%, con lo cual es cierto lo que decía Silvana, el presupuesto es el rumbo que se tiene que marcar, pero acá en la Argentina no es nada. Porque si yo te digo, podés gastar hasta 100. Bueno, hablamos con el tema del dólar. Eso es parte de la desconfianza en la Argentina. Es decir, te comprometés a un presupuesto y finalmente no... La ley de leyes no la respetan. No respetan eso, la ley de leyes. Porque si yo te digo, podés gastar 100 y tanto en remedio, tanto, qué sé yo, en seguridad, en defensa, y después vos agarrás y decís, gasto 150 y además de eso cambio. Lo que iba a salud lo pago al otro. ¿Qué es eso? Eso no es un presupuesto. Entiendo. Bueno, queda el debate planteado. Silvana, muchísimas gracias por estar del otro lado. Roberto, gracias. Te quedaste bastante tiempo hoy, me alegro mucho por eso. A la vuelta, un gran informe de Laura Di Marco que nos va a contar cómo está la relación de la Argentina con algunos